Vamos a revisar lesiones del cervix, lesiones malignas y displásicas. Empecemos por aclarar que las lesiones displásicas del cervix pueden ir desde lo que anteriormente se conocía como NIC1 hasta NIC3, y de ahí en adelante puede continuar un carcinoma in situ. En la nueva clasificación de Bethesda, esta clasificación se cambió y se dejó, como ustedes saben, en dos grandes grupos: displasias de bajo grado y displasias de alto grado. La displasia de bajo grado incluye lo que antes conocíamos como NIC1 o displasia leve, mientras que las displasias de alto grado incluyen todo lo que antes conocíamos como NIC2 o displasia moderada, NIC3, displasia severa, y el carcinoma in situ. Ya el carcinoma invasor es otro estadio en el cual la membrana basal es sobrepasada por la lesión displásica y en ese momento arranca un carcinoma invasor. Es importante tener en cuenta que en el desarrollo de la infección por HPV, este tiene la tendencia a alojarse justamente en la unión escamocolumnar, y de ahí, si la invasión ocurre hacia el lado del exocervix, se generará un carcinoma, y si ocurre hacia el endocervix ocurrirá un adenocarcinoma. Aquí estamos observando una lesión primaria, un condiloma plano, que también es clasificado por Bethesda como un NIC1. Consiste en la infección por HPV. Esas células blancas que estamos observando ahí, cuyos núcleos son angulados puntiformes, corresponden a infecciones por virus de papiloma humano HPV. La lesión suele ser extensa, el compromiso suele ser múltiple, como ustedes pueden observarlo ahí. Si exploramos otra región, vamos a observar que la displasia a nivel del epitelio se hace patente, y acompañando la displasia aparecen esos cambios de esas células con el citoplasma blanco y núcleos angulados que llamamos infección por HPV. Vamos a ver ahora entonces lo que corresponde a una displasia de bajo grado. Una displasia de bajo grado es cuando el desorden arquitectural y el trastorno en la maduración de los elementos del exocervix se ubican en el tercio inferior del epitelio, como podemos estar viendo ahí. Si ustedes observan, el desorden en el crecimiento celular solamente está comprometiendo el tercio inferior. Los dos tercios superiores permanecen libres de alteración. Ustedes observan ahí que la lesión se encuentra en cercanías a una glándula, aún sin comprometerla. En la misma región estamos observando que hay un área con mayor compromiso del cervix. En esta zona estamos viendo una lesión de alto grado que en algunas zonas alcanza lo que antes llamamos un NIC2 y en otras un NIC3. Y aquí a continuación está la unión escamocolumnar, como ustedes la ven ahí, y continúa el endocervix aún sin compromiso en este momento. Pero previo a él, como pueden observarlo, hay una gran displasia de alto grado que podemos catalogarla como un NIC3. Ahí vemos a continuación exocervix con algo de reparación. Obviamente hay una inflamación subyacente, pero sin compromiso. En esta zona del endocervix ya observamos algo de atipia. Básicamente observamos núcleos de tamaño, forma y irregularidad en la pigmentación de su núcleo. Aquí vemos una zona a la derecha normal de cervix, y hacia el lado izquierdo, señalando en ese momento, vemos el trastorno en la maduración que sobrepasa la mitad del espesor del epitelio. En ese caso estamos hablando de una displasia de alto grado, categoría NIC2, displasia moderada, y en la parte alta observamos lo que hace un rato les enseñé llamándole infección por HPV. Ustedes ven que hay un trastorno en la maduración, digamos un disturbio en la maduración de todos los elementos celulares del epitelio. Continuando con la exploración de la lámina, vemos que la lesión continúa con su mismo estadio en algunas áreas con células muy dismórficas y presencia de HPV. En este momento estamos observando una lesión de alto grado, pero NIC3. Es importante tener en cuenta que el NIC3 es el máximo grado de expresión de la displasia de una lesión del cervix. En este momento estamos viendo que el trastorno, vamos a rotar para verlo un poco mejor, compromete todo el espesor del epitelio, y no solamente el espesor del epitelio, sino que también lo compromete horizontalmente, es decir, no solamente en sentido vertical desde la parte de abajo hasta la parte de arriba del epitelio, sino
en sentido horizontal puro. Miren cómo la lesión se extiende a lo largo del epitelio. Entonces ahí podemos hablar ya de lo que anteriormente se nombraba como un carcinoma in situ, que hoy día ha sido agrupado bajo displasias de alto grado. Llama la atención que las glándulas del endocervix, como ustedes pueden observarlas ahí, también están comprometidas por la lesión displásica. Esto no significa invasión. Lo que significa esto es que la infección por HPV y la displasia se ha trasladado hacia el epitelio de las glándulas más superficiales del endocervix, comprometiéndolas. Una lesión de este tipo, aquí vemos otra glándula comprometida, incluso con una mitosis, significa que ya la lesión, a pesar de ser in situ, está muy cerca a comenzar a invadir. En este momento estamos observando una inmunistoquímica para detección de HPV. Esta inmunistoquímica se realiza con un marcador llamado P16, el cual por definición no debe marcar células individuales, sino que debe marcar en bloque, como estamos observando aquí. O sea, todo el epitelio debe ser marcado, incluso las glándulas. Un patrón inmunistoquímico de este tipo nos indica que hay una infección por HPV asociada a la displasia. Aquí estamos observando una lesión fragmentada en medio de un gran estroma sanguíneo que llama la atención por sus características. Pues cuando nos acercamos a ella y comenzamos a explorar en detalle la lesión, comenzamos a ver que se trata de fragmentos y pequeñas lengüetas de apariencia tumoral con marcada atipia celular. Lo que estamos observando en este momento es un carcinoma invasor, un carcinoma infiltrante del estroma del cervix. Vemos la presencia de figuras mitóticas y no vemos evidencia de formación de queratina. Aquí estamos observando una inmunistoquímica. Esta inmunistoquímica corresponde al marcador P16. El P16 es expresado por células que presentan infección por el HPV. En el recorrido general vemos que preserva la característica que les describí previamente de marcación en bloque al P16. Aquí vemos otra lesión infiltrativa. Es un carcinoma de células grandes como el anterior, pero este no es un fragmento como un raspado endocervical, sino que corresponde a una biopsia completa. Y cuando comenzamos a explorar el tejido, vamos a encontrar que hay una cantidad muy grande de células atípicas, células de aspecto monstruoso, bizarro, infiltrativas, sin evidencia de queratina, con muchas mitosis, a veces hasta con tres mitosis por campo de alto poder, lo que nos indica que se trata de una lesión muy activa, de crecimiento rápido y de agresividad. Ahí vemos una mitosis tripolar con 3 puntas. Vemos necrosis en medio de la lesión. Vemos hacia esta zona más atipia, una mitosis tetrapolar de 4 puntas, incluso una pentapolar 5 puntas. Eso nos habla de agresividad del crecimiento. Es importante tener en cuenta que cuando un tumor de este tipo no queratiniza, se considera como un tumor mal diferenciado, pues los epitelios por definición deben producir queratina. Un tumor de estos que queratinice se considera bien diferenciado. Aquí vemos nuevamente inmunistoquímica. Este es nuevamente citoqueratina A1D3 para evaluar el tumor como tal y poder determinar o confirmar su diagnóstico. Estamos viendo ahorita un adenocarcinoma del endocervix. Este adenocarcinoma del endocervix no es muy frecuente si uno lo compara frente a las lesiones exocervicales, pero llama la atención la presencia de unas formaciones glandulares que las estamos viendo en este momento, complejas en su morfología, una arquitectura compleja, y cuando bajamos a revisar el epitelio vemos que es un epitelio atípico con mitosis. Las glándulas tienden a la fusión o a disponerse en un patrón de espalda contra espalda, por lo tanto se considera un adenocarcinoma bien diferenciado del endocervix.